primero, deciros que me alegro de estar otra vez aquí. Y lo segundo, explicar por qué no hubo despedida. Es que antes del verano era casi seguro que tendría cambio de parroquia y casi seguro a qué parroquia iba. Pero todavía no había pasado por el Consejo Episcopal, que no se reunía ya hasta septiembre. Y por lo tanto no podía decirlo porque parecía como una política de hechos consumados. Entonces intentar forzar una cosa que no estaba aprobada o algo así. Y esa fue la razón de que no me pudiera despedir. Por lo cual pido disculpas, pero tuvo que ser así. Bueno, pues vamos a tratar durante estos días el tema de la fe con motivo del Año de la Fe. Van a ser 4 conferencias, los títulos los tenéis en el programa. En cuanto a las 2 primeras, realmente la frontera entre ambas es menos nítida de como aparece en el programa. Voy a ir hablando hasta que se haga la hora y en la próxima reunión seguiré donde me haya quedado hoy. En cambio, la tercera y la cuarta conferencia ya son unidades autónomas que no tienen ese punto de ruptura. Bueno, pues vamos a empezar hablando de qué es eso de creer y de la fe. Porque esas 2 palabras, que pueden parecernos muy normales, incluso en el lenguaje profano, no ya en el lenguaje religioso, se usan con sentidos muy diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo cuando decimos creo que mañana va a llover, que cuando decimos a una persona te creo. En el primer caso, creo que mañana va a llover, lo que indica es que tengo esa opinión, no estoy completamente seguro, pero supongo que mañana lloverá. En cambio, en el segundo caso, cuando digo a una persona te creo, eso necesariamente denota seguridad. Si yo después de decirle te creo, añado claro que como no puedo comprobar lo que me estás diciendo, entonces él inmediatamente me cortará diciendo vamos, que no me crees. Son las mismas palabras aparentemente, pero con significados distintos. En el lenguaje religioso también tienen significados muy distintos y necesitamos empezar por clarificar lo que significan. De momento vamos a utilizar una definición provisional y la más frecuente de todas las que se oyen por ahí, que por otra parte es seguramente la menos afortunada. Eso de fe es creer lo que no vemos. Digo que es la menos afortunada porque incurre en un defecto garrafal de cualquier definición, que es incluir lo definido en la definición. Fe es creer, pues si se trata precisamente de explicar qué es eso de fe y qué es eso de creer. Bueno, pero de momento nos vale lo de creer lo que no vemos. Para muchos, eso de creer lo que no vemos es un signo de inmadurez, y el ideal es creer única y exclusivamente aquello que podemos asegurar con toda la certeza del mundo. Nietzsche, por ejemplo, en la filosofía era uno de los que más criticaron esa actitud de los creyentes que creen lo que no ven, aquello de lo que no pueden tener una certeza absoluta. Sin embargo, me parece que esa postura no tiene sentido. San Agustín, y ya por lo tanto estamos en el siglo IV, se ve que había algunos que decían lo mismo, no tiene sentido creer nada más que lo que vemos o lo que podemos verificar de forma completamente segura, escribió un librito para refutarles. Y se propone en ese libro mostrar que son montones las cosas que creemos sin haberlas visto y que además hacemos bien en creerlas sin haberlas visto. Cosas a nivel humano, ¿eh? Empezamos por ellas. Por ejemplo, el aprendizaje en una escuela
sería imposible si no creyéramos sin haber visto. Si cada cosa que nos dice el maestro dijéramos hasta que no la verifique por mí mismo, no la creo. Nuestros conocimientos serían limitadísimos, claro, porque si nos dice que existe Australia, yo diría hasta que no vaya personalmente a comprobarlo, no lo creo, y así sucesivamente. Más todavía, los mismos científicos e investigadores creen lo que los anteriores a ellos han establecido, y a partir de eso comienzan a edificar más, investigan para ir más lejos. Pero si no creyeran lo que los anteriores han investigado y tuvieran que empezar por verificar desde cero las cosas, sería completamente imposible que progresara la ciencia. En las relaciones personales ocurre lo mismo. Cuando decimos que creo que mi amigo me quiere, me tiene afecto, San Agustín decía, eso no lo has visto. Y a lo mejor yo podría decir, ¿cómo que no lo he visto? Si continuamente está teniendo rasgos de delicadeza hacia mí. San Agustín dice, ¿y por qué estás seguro de que no finge esa delicadeza y esas atenciones porque espera conseguir de ti algo? Pues ciertamente, lo que vemos son solo las delicadezas, las atenciones, pero la amistad no la vemos. Creemos que es sincero y creemos en la amistad y hacemos bien en creer, porque si no la vida sería completamente inhumana. Pero el caso es que lo creemos, que no lo sabemos. Más todavía, San Agustín dice, en el límite, es que ni siquiera sabemos que nuestros padres son nuestros padres. Lo creemos. Y lo creemos porque nos lo han dicho ellos. Esa afirmación en tiempos de San Agustín era válida para todos. Hoy es válida para todos menos para los que se hayan hecho las pruebas del ADN. Pero me atrevo a asegurar que es mucho mejor creerlo que tener que hacerse las pruebas del ADN para saberlo. Y que cuando alguien necesita hacerse las pruebas del ADN para saber que sus padres son sus padres, es señal de que algo funciona mal. En la vida cotidiana, cotidianísima, es que creemos montones de cosas. Creemos que el camarero que me sirve el café en el bar no me lo ha envenenado. Creemos que cuando subo en el coche no ha habido un alumno malévolo que para vengarse de algo ha aflojado unas cuantas tuercas. Creemos y creemos y creemos. La vida sin creer sería inhumana. De modo que, a nivel humano, creer es algo digno, es algo imprescindible. Lo que pasa es que naturalmente tenemos que saber qué es lo que merece la pena creer y qué no, a quién creer y a quién no. Pero creer es imprescindible. Pues si esto es así, podemos ahora acercarnos ya a la fe religiosa. Si existiera Dios, y de momento vamos a dejarlo en condicional, parece claro que de haber alguien a quien merezca la pena creer, sería a Dios, por encima de cualquier otro ser. ¿Qué es creer desde el punto de vista religioso? Pues San Agustín decía que hay tres formas de creer. Utilizaba unas fórmulas latinas. Debo decirlo primero con las fórmulas latinas y traducirlas como se pueda, porque no son tan fáciles de traducir, y luego ya intentaremos unas fórmulas castellanas que permitan no estar con los latinajos. La primera forma de creer, decía San Agustín, que es credere Deum, un acusativo sin preposición, cuya traducción al castellano es muy dura al oído, porque literalmente significaría creer Dios. Es decir, creer que existe Dios y cuantas verdades se relacionan con Él. Bueno, este es el primer paso.
El segundo paso, la segunda forma de creer, decía San Agustín, que es credere Deo, en dativo. Esto se traduce más fácilmente. Creer a Dios. Esto ya es más importante que lo anterior, porque creer que existe Dios es creer verdades, y creer a Dios es creer a una persona. Y las verdades siempre son más importantes, y las personas siempre son más importantes que las verdades, que al fin y al cabo son cosas. De modo que creer a Dios, más todavía, es que lo primero, el creer que existe Dios y una serie de verdades que se relacionan con Él, lo creemos porque creemos a Dios que nos las ha revelado. Y esto es muy importante. No creemos porque se nos haya ocurrido una mañana levantarnos. Ni siquiera creemos porque nos parece razonable lo que creemos, sino porque nos lo ha revelado Dios. Aquel que creyera todas las verdades de la fe cristiana, no porque las ha revelado Dios, sino porque le parecen razonables, seguramente se consideraría a sí mismo un buen cristiano y todos los demás le tendrían por buen cristiano. Y sin embargo, bastaría que de repente una de esas verdades dejara de parecerle razonable para que dejara de creer en ella. O sea, no sería un buen cristiano. Creemos determinadas verdades porque nos las ha revelado Dios. Creer a Dios. Y la tercera forma de creer, decía San Agustín, que era credere in Deum. Un acusativo, pero ahora con la preposición in. En latín, eso tampoco es tan fácil de traducir al castellano, porque denota el final de un recorrido, ya sea físico o metafórico. Entonces, creer en Dios, vamos a traducirlo así, creer en Dios, lo que quiere decir es que nuestra fe no se agota en el primer paso, en las verdades de la fe, sino que llega a Dios. El cristiano, más que creer unas verdades, cree en Dios, en el Dios del que hablan esas verdades. Y esto es fundamental. Y desde luego va increscendo. Es más importante creer a Dios y creer en Dios, o sea, cuando lleva preposición el verbo, creer a Dios y creer en Dios es más importante que cuando no lleva preposición, que cuando simplemente creemos que existe Dios, etc. Porque, como dije antes, es creer en una persona. Pero a su vez, es más importante creer en Dios que creer a Dios. Porque podemos creer a una persona cuando nos dice una determinada cosa y no creerle cuando nos dice otra distinta. En cambio, creer en Dios o creer en una persona supone creer siempre, del todo, plenamente. Por eso, la fe termina en ese creer en Dios, en la propia persona. Y si creer en supone creer siempre de modo absoluto, entonces salta a la vista que de verdad creer, solo podemos creer en Dios. No podemos creer de modo absoluto en un ser humano. Eso le viene grande. No podemos creer de modo absoluto en los ángeles. Y no podemos creer de modo absoluto en la Iglesia. Solo en Dios. Dios es el único en el que podemos creer de modo absoluto. Los padres de la Iglesia decían taxativamente que el privilegio de esa preposición en, creer en, solo lo tenía Dios. Por ejemplo, Pascasio Radberto decía: nadie puede afirmar correctamente creo en mi prójimo o en un ángel o en cualquier otra criatura. Por doquier en las escrituras divinas encontrarás que esta confesión queda reservada propiamente solo para Dios. Decimos sí, creo a tal o cual persona, lo mismo que decimos creo a Dios, pero
no creemos en esa persona ni en ninguna otra, porque en sí mismas no son la verdad, ni la bondad, ni la luz, ni la vida. No hacen nada más que participar de ellas. Bueno, y sigue diciendo eso, que solo creemos en Dios. Esto, cuando el próximo martes hablemos del credo, veremos que aparentemente en el credo decimos también que creemos en la Iglesia, pero que porque no queda más remedio que traducirlo así en castellano. En el original latino no es así. Solo creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, pero eso lo veremos el próximo día. Bien, pues a partir de ahora vamos a procurar evitar los latinajos, porque si sigo en cada momento diciendo credere Deum, credere in Deum, etc., pues tenéis que estar haciendo una gimnasia mental para traducirlo, y vamos a ver qué expresiones castellanas podemos utilizar para evitar los latinajos. Afortunadamente, en castellano hay dos sustantivos que se relacionan con el verbo creer, que son fe y creencias, y son distintos. La prueba de que son distintos es que fe siempre lo utilizamos en singular y creencias lo utilizamos en plural, de modo que son distintos. Bien, pues mi propuesta es que utilicemos creencias para el primer escalón de los tres que vimos antes, o sea, para creer que existe Dios y las verdades que se relacionan con Él. Y reservemos la palabra fe para el segundo y tercer escalón, para creer a Dios y sobre todo creer en Dios. De modo que en lo sucesivo, siempre que utilice fe o creencias, será con este sentido que acabo de decir. Ahora vamos a hablar de la fe en primer lugar y después de las creencias, aunque lo de las creencias será ya el martes que viene. La verdad es que el lenguaje resulta bastante torpe para hablar de las cosas grandes y particularmente para hablar de la fe y de Dios. Seguramente tendríamos que decir más o menos lo mismo que dijo San Agustín con respecto al tiempo. Si no me preguntan, sé lo que es, pero si me lo preguntan, no lo sé. Pues lo mismo podríamos decir con respecto a la fe, a las creencias. Si no me preguntan, sé lo que es, pero si me lo preguntan, no lo sé. Y sobre todo, qué difícil es decirlo con palabras. Hay una anécdota que a mí me resulta significativa, y es que cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad, Einstein era judío, como sabéis, se escandalizaron muchos, también entre los judíos, pensando que era ateo y que la teoría de la relatividad era incompatible con la fe en Dios. Entonces Goldstein, que era el rabino principal de la sinagoga de Nueva York, como pastor, entre comillas, de Einstein, le envió un telegrama que decía: ¿cree usted en Dios? Stop. 50 palabras. Stop. Respuesta pagada. Bueno, pues separémonos ahora de la anécdota del telegrama. Si nosotros recibiéramos un telegrama semejante, nos veríamos en un apuro. Si eso de cree usted en Dios se refiriera a las creencias, probablemente 50 palabras son demasiado pocas. Porque no basta decir, sí, creo en Dios. Es necesario explicar en qué Dios creo. Porque frecuentemente hemos deformado tanto la imagen de Dios, en su nombre hemos hecho guerras, hemos quemado herejes, que necesariamente hay que explicar en qué Dios creemos
y en qué Dios no creemos. Recuerdo que Juan Arias hace muchos años publicó un libro titulado precisamente El Dios en quien no creo, y cada capítulo lo dedicaba a una imagen de Dios en la cual él no creía. De modo que si se trata de hablar de las creencias, 50 palabras son muy pocas. En cambio, si se tratara de hablar de la fe, 50 palabras sobran. A lo mejor, si lo pensamos despacio, no sabríamos decir prácticamente nada. Porque si la fe es de verdad una experiencia de encuentro con Dios, un fiarnos plenamente de Él, esas son cosas que difícilmente se pueden expresar mediante palabras. Hay dos dificultades para poder hablar con palabras de la fe. A pesar de todo, luego voy a hablar, y voy a hablar bastante, pero debemos ser conscientes de esas dificultades. En primer lugar, que la fe es algo personal e intransferible. Mi experiencia de fe no es como la de otro. Aquellos versos de León Felipe: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy. Para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios. Pues son verdaderos. De modo que la fe no es la misma. La fe como experiencia de Dios no es igual en todos. Esa es una primera dificultad para hablar de ella. Y la segunda es mucho más importante todavía. Es que, como tantas otras cosas, es completamente imposible expresarla con palabras. Recuerdo un cuentecito de Tony de Melo en que los discípulos preguntaron al maestro: Maestro, ¿qué quiere decir la sentencia el que sabe no habla y el que habla no sabe? El maestro les preguntó: ¿quién de vosotros conoce el aroma de la rosa? Todos lo conocían. Añadió el maestro: explicadme cómo es el aroma de la rosa. Y todos guardaron silencio. Bueno, pues si no somos capaces de expresar con palabras cómo es el aroma de la rosa, ¿cuánto más difícil será expresar con palabras cómo es nuestra experiencia de Dios? Hay cosas en que las palabras necesariamente se vuelven torpes, incompletas, sentimos la necesidad de hablar y a la vez descubrimos que no estamos diciendo lo que queríamos, de modo que es muy difícil hablar de lo que es la fe en ese último sentido de fe en Dios. Y sin embargo, lo voy a hacer. Como empecé diciendo que la fe como experiencia personal de Dios es distinta para cada uno, lo que voy a hacer es hablar de aquellas notas comunes en todos los casos, independientemente de las diferencias personales que pueda haber luego en unos y en otros. Bien, pues el primer rasgo de la fe, lo he dicho ya varias veces, pero ahora lo voy a desarrollar, es la experiencia personal de Dios. La experiencia de Dios, mientras estemos aquí en la tierra, necesariamente será incompleta. La experiencia plena de Dios solo podremos tenerla en la otra vida, cuando le veamos cara a cara, como decía San Pablo. Recordad cómo era el texto de 1 Corintios, ¿no? Ahora vemos como en un espejo, después veremos cara a cara. No se entenderá ese ejemplo del espejo si os imagináis los espejos que tenemos ahora. Espejos de vidrio azogado por detrás, porque los espejos que tenemos ahora reflejan una imagen muy exacta de lo que hay delante de ellos. Por lo tanto, decir que ahora vemos como un espejo, pues sería que ahora vemos ya muy bien, vamos. Pero es que en tiempos de San Pablo y hasta el siglo XIII, los espejos eran de metales toscamente bruñidos
oro, plata o bronce, que reflejaban un bulto que más o menos podía dar una idea de cómo era la persona que estaba delante del espejo, pero no más. Bueno, pues esa es la comparación de San Pablo. Ahora vemos como en un espejo de su tiempo, pero después veremos cara a cara. Bueno, pues la fe exige esa experiencia personal de Dios, experiencia en esta vida limitada, pero exige que tengamos esa experiencia personal de Dios. Y naturalmente, si es una experiencia personal de Dios, quiere decir que nadie puede tener fe por nosotros. Otros pueden transmitirnos ideas sobre Dios, pero la fe como experiencia personal no. Esa debemos hacerla cada uno de nosotros y no nos la puede dar hecha nadie. Es muy distinto lo que ocurre con la técnica. Recordemos la famosa frase de Unamuno de que inventen ellos, que tampoco era muy acertada para la técnica, ¿no? Luego lo que explicaba Unamuno era, sí, aquí en España no inventamos nada, pero que inventen ellos los ferrocarriles, porque como luego corren también por nuestra patria, igual que donde los han inventado, que inventen otros la luz eléctrica, que luego también tenemos luz eléctrica aquí. Bueno, prescindiendo de que no es muy acertado ni siquiera para la técnica, porque un país que no tiene investigación y desarrollo se empobrece, pero desde luego muchísimo menos en lo relativo a Dios. Ahí sí que no podemos decir que crean otros. Tenemos que tener nosotros experiencia personal de Dios. Y lo peligroso de los países de tradición cristiana, como el nuestro, es que allí donde lo normal es tener fe, ahora ya cada vez es menos normal, pero bueno, donde lo normal es tener fe, al final nadie sabe si de verdad tiene fe o se apoya en la fe de otro y ese otro en otro y ese otro en otro, y al final resulta que nadie tiene experiencia personal de Dios. Yo he dicho ya muchas veces, y seguramente me lo habréis oído, la impresión que me causaron los dos libros de Gironella, 100 españoles y Dios, y 25 años más tarde, Nuevos 100 españoles y Dios. En ellos eligió a 100 españoles famosos en cada uno de los dos momentos y les envió unas preguntas sobre Dios y la religión para que las desarrollaran con la amplitud que quisieran y publicarlas en el libro. Bueno, pues en el primero de los libros, que era del año 1969, se puede decir que prácticamente todos de esos 100 españoles famosos contestaron que creían en Dios, que era la primera pregunta. Pero la segunda pregunta era, ¿ha tenido usted alguna experiencia de Dios, alguna experiencia religiosa importante? Y prácticamente todos contestaron que no. En el segundo libro, 25 años más tarde, ya se puede decir que a la primera pregunta, ¿cree usted en Dios?, contestaron afirmativamente la mitad y la otra mitad dijeron que no. Pero a la segunda pregunta, ¿ha tenido usted alguna experiencia religiosa importante, alguna experiencia de Dios? Resulta que de nuevo prácticamente todos contestaron que no habían tenido ninguna experiencia religiosa. Los que no creían en Dios es lógico, claro, pero los que creían en Dios es incomprensible. Incluso el caso más extremo fue José María Aznar, que en ese segundo libro fue uno de los 100 españoles y a la pregunta de si había tenido alguna experiencia religiosa contestó que no y añadió: tampoco la espero ni experimento deseo alguno de ella. No sé qué entendería Aznar por experiencia religiosa. Yo me imagino que pensaría en una aparición de ángeles o yo qué sé qué. Bueno, luego vamos a explicar lo que es la experiencia religiosa. Pero de momento lo que resulta evidente es que
Para un teólogo, eso de que todo el mundo crea en Dios y nadie tenga experiencia de Dios es tan contradictorio como un círculo cuadrado o un hierro de madera, porque hemos quedado que la fe es precisamente tener experiencia de Dios. Es imposible decir que se cree en Dios y que no se tiene experiencia de Él, porque eso no es creer. Eso es saberse bien el catecismo en el mejor de los casos, pero no es creer. Bueno, ¿qué es la experiencia de Dios? Muchas personas piensan que eso de experiencia de Dios es algo de tipo sentimental. Y quizás más todavía ahora en estos tiempos posmodernos que tanto aprecian el sentimiento frente a la razón. Pongo un ejemplo. Una carta que recibió José Luis Martín Descalzo, que la cita en uno de sus libros, de un adolescente que le explicaba que había muerto su abuela, a la que quería muchísimo, y que cuando volvía con sus padres en el coche del entierro, volvían a Madrid, había una tormenta tremenda. Y él iba preguntándose, ¿y qué será de mi abuela? ¿Dónde estará? ¿Será feliz ahora? Y de repente, en medio de aquella tormenta, de la lluvia que había, se abrió un clarito en el cielo, salió el sol y se produjo un arco iris. Y él pensó que era su abuela que le decía con esa sonrisa del arco iris, aquí está mi respuesta, claro que soy feliz. Bueno, pues me parece que eso es puro sentimiento y que no debemos confundir la experiencia de Dios con ese sentimentalismo. En primer lugar, porque suponer que Dios arregló las cosas aquel día de la tormenta para que saliera el rayo de sol y produjera el arco iris y le contestara al adolescente es mucho suponer. Lo más probable es que fuera pura casualidad. Y en segundo lugar, porque si suponemos que cada vez que hacemos una pregunta a Dios, Él va a arreglar las cosas para producir una respuesta física, entonces el día que no arregle las cosas sufriríamos una crisis de fe. No, la fe no es ese tipo de sentimentalismo. Tampoco, por poner otro ejemplo, es esa práctica que muchos utilizan hoy de pinchar la Biblia. Muchas personas, cuando están preguntándose cómo deben actuar, abren la Biblia al azar por cualquier página, ven lo que está escrito en esa página y es la respuesta que Dios les da. Pues me parece un disparate. Y a veces lo utilizan incluso personas que deberían tener más formación teológica. Un amigo mío que es religioso pincha la Biblia. Un día, hace ya unos cuantos años, sus superiores le propusieron ir a misiones. Él entonces abrió la Biblia al azar y tropezó con el texto del capítulo 2 de Ezequiel, que dice: yo te envío a los israelitas, a ese pueblo rebelde, a esos hijos obstinados y empedernidos. Te escuchen o no, sabrán que en medio de ellos hay un profeta. Y mi amigo dedujo que entonces Dios no quería que fuera a misiones, quería que predicara aquí a su pueblo, igual que Ezequiel predicaba a su pueblo aunque no le escucharan. Claro, yo le dije que igual podía haber ocurrido que abriera la Biblia por el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, en que Pablo y Bernabé dicen a los judíos: teníamos que haberos anunciado primero a vosotros el reino de Dios, pero como no queréis escuchar, nos vamos a los paganos. Y si hubiera abierto por ahí, habría pensado que la respuesta era que tenía que irse al país de misiones a anunciar el Evangelio. Pero él me contestó imperturbable que Dios no iba a permitir que abriera la Biblia por un lugar equivocado. Bueno, pues me parece que cualquier sentimentalismo
carece de lugar. Cuando hablo de experiencia de Dios, no me refiero a algo sentimental. La experiencia de Dios y la experiencia religiosa en general no es otra cosa que una experiencia humana, es que solo tenemos experiencias humanas, interpretada religiosamente. Y puesto que somos cristianos, interpretada con las claves de interpretación que nos da la Biblia. Voy a poner un ejemplo o dos, seguro que me lo habéis oído, pero para quien no lo haya oído y los demás para que lo situáis en este contexto que estamos tratando ahora de qué es la experiencia de Dios, voy a repetirlo. Es un ejemplo muy querido para mí porque fue mi primera experiencia de Dios, mi primera experiencia fuerte de Dios, y llamativamente me ocurrió cuando ya era sacerdote. Quiere decir que yo me ordené sin tener esa experiencia fuerte de Dios. Cuando me ordené, en los primeros tiempos, cada vez que me encontraba con algún amigo de antes, era frecuente que me preguntara: oye, ¿y qué se siente siendo cura? Y yo en aquellos años, bueno, en aquellos meses, en los primeros meses, solía contestar que me sentía como un robot dirigido desde lejos, porque me habían ocurrido una serie de cosas que solo acertaba a explicarlas de esa manera. Y pongo dos ejemplos de ese tipo de cosas. Un día estaba en mi primera parroquia, Coslada, a punto de comenzar la Eucaristía a las 8 de la tarde, cuando llamaron por teléfono desde el Hospital Oncológico Provincial para decirme que iban a tener una Eucaristía con los enfermos, que estaban llegando ya al salón de actos, y acababa de llamarles el capellán para decirles que estaba enfermo y no con gripe y que no podía ir. Me preguntaban que si podría ir yo. Pues no lo dudé dos veces y a unos niños que había a la puerta de la iglesia les dije que buscaran al párroco y le dijeran que yo me había tenido que ir y que celebrara en la Eucaristía. Cogí el coche y me vine hacia Madrid, y por el camino empecé a preguntarme: ¿y qué pasaría si el párroco no estuviera en Coslada? Porque como contaba con que iba a celebrar yo la Eucaristía, a lo mejor ni siquiera está en Coslada, y para vestir a un santo desvisto a otro. Bueno, pero de todas formas ya eran más tarde de las 8, de modo que seguí, llegué a Lonco, celebré la Eucaristía en el salón de actos, luego fui por las plantas llevando la comunión a los enfermos que no habían podido bajar, y cuando volví al salón de actos estaba esperándome allí una mujer joven llorando como una Magdalena. Me dijo que quería confesarse, me explicó que llevaba muchos años sin pisar la iglesia desde que salió del colegio, que de hecho estaba casada civilmente, y que había ido a ver a su madre, que estaba internada en el onco, y en el ascensor unos enfermos iban diciendo que iban a misa. Y entonces ella tuvo un impulso y pensó: ¿y por qué no voy a ir yo también? Y les siguió. Y no sabía lo que le había pasado allí en la Eucaristía, si había sido recuerdos de la infancia, si había sido ver enfermos de cáncer como su madre comulgando, si había sido la homilía. No sabía qué había sido, pero se había dado cuenta de que su vida estaba vacía y tenía que rehacerla, y quería confesarse. Bueno, pues yo le dije que lo de confesar más despacio, que eso no había que hacerlo bajo los efectos de la emotividad. Estuvimos hablando un buen rato, luego fue varias veces con su marido a Coslada, acabó confesándose, y yo decía: ¿quién me mandaría ir aquella tarde al onco? Porque el párroco no estaba en Coslada, se quedaron sin misa en Coslada. Bueno, pues yo decía, como un robot dirigido desde lejos. Otro ejemplo, y ya luego aplico lo que dije que era la experiencia de Dios. Otro día iba a visitar a unos primos míos que viven en Guadalajara, y cuando enfilaba la autopista de Barcelona había 3 chavales haciendo autostop, y paré y los cogí. Y no sé muy bien por qué lo haría, porque no tenía costumbre de coger autostopistas, pero ese día me dio por ahí.
Y para mi sorpresa, nada más subir al coche empezaron a decir burradas de la religión, de la iglesia, de los curas. Yo entonces no llevaba esta crucecita que llevo ahora en el ojal. Y yo decía, pues qué imprudentes, pensaba, vamos, qué imprudentes, porque yo cuando no sé con quién estoy hablando no critico a ningún colectivo. Bueno, al cabo de un rato dijeron una cosa muy disparatada y les dije, pero eso no es así, es de tal forma. Ah, bueno. Al cabo de otro rato dijeron otra barbaridad y les dije, pero eso no es así, es de tal forma. Y entonces uno de ellos dijo, oye, tú entiendes mucho de esto, ¿no? Y le dije, bueno, un poco sí, porque soy cura. Entonces se produjo un silencio embarazoso. Al cabo de un rato uno lo rompió llamándome de usted. Dijo, debemos haberle parecido muy estúpidos hablando de lo que no entendíamos, ¿no? Yo le dije que no, que cualquiera se puede equivocar, aunque por dentro pensaba que una pizca estúpidos, pues sí. Bueno, el caso es que la conversación siguió después ya en un tono completamente distinto. Al llegar a Guadalajara me preguntaron que en qué parroquia estaba. A dos no los volví a ver nunca, pero el tercero fue por la parroquia y acabó metiéndose en el grupo de jóvenes. Y yo decía, ¿quién me mandaría coger a los autoestopistas que no lo hago nunca? Como un rabo dirigido desde lejos. Bueno, me pasaron más cosas de ese tipo. En los primeros tiempos, Dios debía ver que estaba todavía muy verde y me mimaba con cosas así. Luego no me ha mimado tanto. Debió pensar que ya había madurado un poco. Bien, el caso es que me pasaron bastantes cosas así, aunque no cuento más. Y un día estaba haciendo oración sobre esa escena del libro de los Hechos de los Apóstoles, en que el Espíritu Santo le dice a Felipe que se vaya por el desierto, lo cual es una orden más bien extraña para un evangelizador, ir por el desierto donde no hay nadie. Y de repente pasa la carroza aquella en la que iba el eunuco, que era ministro de la reina de Etiopía, y el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a esa carroza. Bueno, y ya sabemos cómo termina la cosa, bautizando al etíope. Y de repente a mí se me abrieron los ojos. Dije, anda, el Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a la carroza, y a mí el Espíritu Santo me dice, coge a los autoestopistas. Empecé de repente a darme cuenta de muchos más textos parecidos de los Hechos de los Apóstoles. El Espíritu Santo dijo, reservadme a Pablo y a Bernabé, que los necesito para no sé qué. El Espíritu Santo nos prohibió pasar a Éfeso. El Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo les traía, les llevaba. Yo naturalmente sabía que el Espíritu Santo obra desde dentro de nosotros, porque había estudiado teología. Sabía que las cartas a los Corintios hablan de que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Sabía que la carta a los Romanos dice, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se os ha dado. Pero lo sabía con la cabeza. No tenía experiencia personal de ello. Y de repente la tuve y me di cuenta de que el Espíritu Santo estaba dentro de mí y me movía y era el que estaba haciendo esas cosas. Fue, bueno, recordar la definición que dije. La experiencia de Dios es una experiencia humana interpretada religiosamente. Y puesto que somos cristianos, interpretada con las claves de interpretación que nos da la Biblia. En este caso, los Hechos de los Apóstoles. Si a mí los Hechos de los Apóstoles no me hubieran dado esas claves de interpretación, yo todavía hoy habría seguido hablando del robot dirigido desde lejos. Pero gracias a que me da la clave, yo puedo descubrir cómo es eso que estaba viviendo sin darme cuenta. Esa es la experiencia de Dios, que naturalmente solo se puede obtener gracias a la oración meditativa, porque si simplemente vivimos, y como de costumbre solemos vivir bastante acelerados,
sin volver atrás, sin meditar sobre lo que estamos viviendo y menos todavía sin meditar desde la palabra de Dios, es prácticamente imposible que tengamos esas experiencias de Dios. Es en el silencio meditativo cuando relacionamos lo que estamos viviendo con la palabra de Dios, cuando encontramos que está dentro de nosotros. Bueno, no voy a poner más ejemplos de esa experiencia de Dios, pero pienso que con esto es suficiente para ver que no se trata de sentimentalismo, como dije antes. Se trata de algo pues propio de la oración meditativa, con esas características que he dicho. Naturalmente, algunas veces que he contado estas experiencias, ha habido quien me ha dicho, bueno, esa es tu interpretación, pero pudo ser todo una casualidad. Lo de los autoestopistas y lo otro, eso que tú dices del Espíritu Santo es tu interpretación. Claro, naturalmente es mi interpretación, pero es que siempre interpretamos la vida y la podemos interpretar en clave cristiana o la podemos interpretar en clave atea, pero siempre hay una interpretación. No pensemos que cuando el otro me está diciendo que es una casualidad, no es una interpretación, es otra interpretación. Siempre hay una interpretación porque siempre percibimos la realidad desde unas claves, bueno, digámoslo pedantemente, unos a prioris que decía Kant, con los cuales percibimos la realidad. Bueno, pues entonces, primera característica de la fe es la experiencia personal de Dios. Voy a dar el siguiente paso, que es más corto, y cortaremos ahí para que haya un poquito de diálogo. Creer, y estoy hablando, insisto, de la fe, ese tercer paso, es estar enamorado de Dios. En la Biblia hay veces en que creer es sinónimo de conocer a Dios, pero conocer no en el sentido de la cultura grecolatina, que es el que nosotros tenemos, algo propio del intelecto, sino en el sentido de la cultura semita del pueblo de la Biblia, en que creer es una experiencia personal, unitiva, tan íntima, que se utiliza ese verbo que traducimos por creer al castellano para referirse a la relación sexual. Recordemos, por ejemplo, la escena de la Anunciación, cuando María dice al ángel, ¿y cómo será eso? Pues no conozco varón. Naturalmente, no está diciendo que no le han presentado a ningún varón. Está diciendo que no tiene relación sexual con ningún varón. O sea, cuando la Biblia dice que creer es conocer a Dios, lo dice en ese sentido bíblico de la experiencia personal, íntima. Tanto es así que, por ejemplo, el profeta Oseas habla de la fe como un desposorio con Dios. Lo pone en boca de Dios. Dice, te desposaré conmigo en la fe. Por lo tanto, podríamos decir que la fe es como una experiencia de enamoramiento de Dios. La experiencia del enamoramiento es una de las experiencias cumbres de la existencia humana. No hay nada más gozoso, nada que llene tanto el corazón, nada que abra tanto las perspectivas de la persona, que potencie tanto la vida como un enamoramiento. El fin de semana pasado tuve cursillo prematrimonial en la parroquia y es un método muy participativo, y una de las cosas era que hablaran de su experiencia de amor, y coincidían todos en decir cosas muy parecidas a estas que acabo de decir yo, ahora a lo mejor con un lenguaje un poco más elaborado, ¿no? Pero decían, yo era un bala perdida, y desde que, esto lo decía uno de los novios,
que y decía, y desde que conocí a Pilar cambió mi vida y tal. Bueno, pues sí, es una experiencia cumbre. Por cierto, entre paréntesis, no solamente hay cristianos que se avergüenzan de decir en público que lo son, sino que pude comprobar en el cursillo que también hay profesiones que se avergüenzan de decirlo en público, porque uno de los novios, precisamente, era guardia civil y otro era policía nacional, y ambos se presentaron como funcionarios, no dijeron lo que eran, ¿no? Bueno, los místicos han hablado siempre de la experiencia de Dios en esos términos de enamoramiento. Han utilizado el lenguaje del amor, de los enamorados, para referirse a esa relación con Dios. Quiere decir que el cristiano, si tiene fe, tiene que ser un místico, porque místico no es otra cosa que tener experiencia de Dios. Generalmente pensamos que la mística es algo de fenómenos extraordinarios, al estilo de San José de Cupertino, que empezaba a levitar y se movía por los aires. De hecho, le llamaban el fraile volador, o los éxtasis de Santa Teresa de Jesús, o los místicos, más bien místicas, que vivieron años sin recibir otro alimento que la forma consagrada. De hecho, alguien ha propuesto, no sé si en serio o en broma, nombrar a Santa Catalina de Siena patrona de las anoréxicas, porque no estuvo años recibiendo como único alimento la forma consagrada. Bueno, pues todas esas cosas son absolutamente irrelevantes. Lo propio de la mística es la experiencia de Dios, que alguna que otra vez se da con fenómenos extraordinarios, que también alguna que otra vez son falsos, por cierto. Hay estigmas provocados por la persona, hay otros fenómenos extraordinarios que se pueden explicar por causas parapsicológicas. Todo eso es secundario. Lo esencial de la mística es la experiencia de Dios y la experiencia de enamoramiento. Digamos que el conocimiento de Dios que tiene un místico, y por lo tanto el que tiene que tener todo cristiano, estoy diciendo que todo cristiano tiene que tener esa experiencia de Dios, es un conocimiento que no viene de saber, sino de saborear. Es el que sabe de Dios a través de su experiencia personal. Bueno, pues aquí lo dejo y el próximo día continúo. O sea, está cortada la exposición de forma arbitraria, a mitad de un tema, ¿no? Como dije, pero seguiremos aquí el próximo día. Ahora tenemos unos pocos minutos, no muchos, para dialogar. Sí, José María. Voy a hacerte una pregunta muy cortita. Esa presencia interior del Espíritu Santo, ¿la podemos llamar conciencia? Bueno, en la conciencia habla el Espíritu Santo, pero digamos que sería más amplio, la presencia del Espíritu Santo sería más amplia que la conciencia moral, porque la conciencia moral se refiere sobre todo al saber discernir el bien del mal, y la presencia del Espíritu Santo provoca muchas más cosas que eso. En los ejemplos que puse antes de los autoestopistas, de todo eso, pues ahí no era discernir el bien del mal. Lo que pasa es que muchas veces la conciencia te impulsa a hacer algo, ¿no? Te impulsa a hacer el bien. Sí, sí, pero digamos, cuando se trata de que hay que elegir entre el bien y el mal, evidentemente la conciencia te impulsa a hacer el bien, pero es que hay ocasiones en que no se trata de elegir entre el bien y el mal. Por ejemplo, el ir a celebrar la Eucaristía en el oncológico
o haberme quedado en la parroquia a celebrarla, pues ahí no era elegir entre el bien y el mal, ¿no? O sea, por eso digo que la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior es más amplia que la conciencia moral, aunque el que habla a través de la conciencia moral es el Espíritu Santo. La experiencia de Dios, usted ha dicho que no depende del sentimiento, pero puede influir en que una persona, por ser su temperamento más seco, más árido, más frío, más oscuro, no puede llegar nunca a tener esa experiencia ni mínimamente como un místico, porque está siempre en una absoluta frialdad o sequedad. Bueno, la verdad es que me temo, y lo digo con vergüenza, que habrá pocas personas más racionalistas que yo y menos sentimentales que yo. Y sin embargo he tenido esa experiencia de Dios y tengo esa experiencia de Dios que provoca una felicidad inefable. O sea, en aquel momento que fue, ya digo, mi primera experiencia, luego ha habido otras muchas, pero no voy a seguir contando batallitas. En aquel momento es que yo iba por la calle con una sensación de plenitud, de todo más luminoso, vamos, como con ganas de decir, a ver, apartaos que aquí vamos dos, el Espíritu Santo y yo. Era una transformación interior y te aseguro que soy escasamente sentimental, pero que no me enorgullezco de ser escasamente sentimental, ¿eh? Creo que como todas las cosas, el término medio es lo mejor. Sí, pero ¿por qué existe, hablo ya desde hace los últimos tiempos, una tendencia a quitar valor a la emoción del sentir como experiencia religiosa en favor de un componente racional más importante? Porque a veces mueve más el propio sentimiento de una experiencia personal que el haber hecho mucha apologética, o haber estudiado mucha apologética para rebatir a los racionalistas franceses. Bueno, yo creo que el sentimiento forma parte de la persona humana, igual que la razón, y que el ideal es que llegue un momento en que todo esté integrado y todo vaya unido, de tal manera que se apoye el sentimiento a la razón al sentimiento. Lo que pasa es que esa unificación completa no es tan fácil de conseguir, ¿no? Pero no se trata de despreciar el sentimiento. Lo que pasa es que el sentimiento, que ya digo, el ideal es conseguir que todo esté integrado y unificado, el sentimiento es bastante más inestable que la razón. Y quien se deje guiar únicamente por el sentimiento probablemente no será capaz de asumir compromisos duraderos, porque, claro, ahora a lo mejor siente que está enamorado de una persona, pero dentro de un año o de 2 años, pues a lo mejor llegan tiempos tontos y no siente el amor, y a lo mejor mañana siente ganas de levantarse cuando suena el despertador y otro día no siente ganas. Entonces es importante que no sea el sentimiento únicamente quien guíe nuestra vida, pero no debemos despreciar el sentimiento, ¿no? Sí. A ver, quizás es algo un poquito del tema, pero como ha habido una palabra que has comentado que es parapsicología, que en algún momento se pueden confundir experiencias místicas que no son experiencia de Dios y que puede ser algo que tenga que ver con la parapsicología. Igual que se tiene experiencia de Dios, ¿puede ser gente que tenga experiencia de algo malo? No sé si me he explicado. ¿De algo malo qué quieres decir? ¿Del tentador Sí, o de qué? Sí. ¿Existe eso también? Bueno, primero aclaro que lo de la parapsicología no lo relacioné con la mística, sino con los fenómenos extraordinarios, que ya dije que era secundario, que existieran o no esos fenómenos extraordinarios, y la mayoría de los místicos no han tenido esos fenómenos extraordinarios. Lo que pasa es que los que llaman la atención son los que lo han tenido y solemos identificar las dos cosas, ¿no?
Bueno, pues supongo que sí, que puede haber o sea, experiencia del tentador. Yo creo que todos la tenemos, claro. Es evidente que rara es la vez que Dios no nos hace una propuesta y que al poquito tiempo no venga el tentador con una contrapropuesta. Y enseguida empiezan a luchar las dos cosas dentro de nosotros y no pocas veces gana la contrapropuesta del tentador. O sea que experiencia del tentador todos la tenemos. Lo que pasa es que en muchos casos a lo mejor es inconsciente y uno no piensa que es el tentador, lo cual naturalmente es una de sus mejores armas, porque si cuando viene con la contrapropuesta comenzara diciendo atención, habla el tentador, pues lógicamente tomaríamos precauciones y no nos dejaríamos confundir. Pero es que nos suele dar la impresión de que es nuestro sentido común quien nos está diciendo eso, que son consejos de personas que nos quieren, que lo que quiera que sea, ¿no? Entonces, experiencia del tentador la tenemos todos, lo que pasa es que en muchos casos es inconsciente. Pero yo creo que tu pregunta era si esa experiencia del tentador puede ir acompañada de fenómenos parapsicológicos, ¿o no? Era un poco, era un poco si los fenómenos parapsicológicos lo que los producen son espíritus humanos o cosas de estas. Bueno, o sea que... Cuando son fenómenos parapsicológicos, si es psicológico, si es parapsicológico, no sé si está asociado a, aparte de tu psicología, otra cosa. Bueno, yo la verdad es que no conozco demasiado la parapsicología para poder opinar, ¿no? Tengo la sensación de que lo que se viene a defender en general es que se trata de fenómenos poco conocidos todavía, pero lo que se entiende por parapsicología tiene causas naturales. O sea, no... Ni el tentador, ni Dios, ni espíritus, ni nada, sino causas naturales que hoy no son conocidas, fenómenos de la mente que no son conocidos, que no son explicables o escasamente explicables, pero causas naturales. O sea, la parapsicología pretende ser una ciencia que por lo tanto no cuenta con la posibilidad de espíritus, ni de misterio, ni nada de eso. Pero lo digo con prudencia porque no soy experto en ese tema. Bueno, son las 9:05 y yo creo que tenemos que terminar, porque solemos terminar a las 9. De modo que hasta el martes que viene, si Dios quiere. Gracias.